Pekín, en el marco del Foro de la Franja y la Ruta, el presidente de Rusia mantuvo reuniones con sus homólogos de Vietnam, Laos y Mongolia. Además, se reunió con los primeros ministros de Hungría y Tailandia, así como con el jefe de gobierno interino de Pakistán. El día de hoy ha comenzado el tercer foro de la Franja y la Ruta, que atrae la atención de todo el mundo. Más de 140 naciones han llegado para participar en este encuentro internacional. El presidente Vladimir Putin también ha llegado al gigante asiático en una visita oficial. Todo indica que esta tercera celebración del foro de la Franja y la Ruta finalizará con unos resultados aún más sustanciales que las citas anteriores. La alta participación en el evento demuestra su importancia a nivel global. Más de 20 líderes mundiales arribaron a la capital china para participar en el evento y también para negociar con sus homólogos. Todos ellos este martes se reunieron en el Gran Palacio del Pueblo, saludaron al presidente del país anfitrión, Xi Jinping, y luego posaron para la llamada foto familiar tradicional para las cumbres de esta envergadura. Nosotros nos encontramos en la residencia estatal Diaoyuntay, que es utilizada por Vladimir Putin durante su estancia en Pekín. Es aquí donde el líder ruso se reunió con el presidente de Vietnam, con el primer ministro de Tailandia y además mantuvo conversaciones con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien durante este encuentro resaltó que su país nunca quiso oponerse a Rusia. En las condiciones geopolíticas actuales tenemos posibilidades limitadas para mantener contactos y desarrollar relaciones. Sin embargo, no puede no dejar un sentimiento de satisfacción el hecho de que con muchos países de Europa se mantengan y se fomenten nexos. Uno de esos países es Hungría. Hungría nunca quiso confrontación con Rusia. Al contrario, el objetivo de nuestro país siempre ha sido ampliar los contactos con Rusia. Esta jornada, Vladimir Putin y Xi Jinping se saludaron, pero su encuentro cara a cara está previsto para el miércoles y se espera que durante esta reunión ellos abordarán tanto las relaciones bilaterales como los asuntos clave de la agenda internacional. Como el foco de interés se desplaza a Oriente Medio, Washington asegura que podría brindar apoyo tanto a Ucrania como a Israel. Por eso Tel Aviv solicitó a Estados Unidos un paquete de $10,000 millones en ayuda militar de emergencia. En este contexto, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky busca semejanzas entre el conflicto israelí y también el de su país. Sin embargo, es difícil hacer comparaciones debido a la presencia de nazis en el ejército de Ucrania. Parece que algunos buscan limpiar los crímenes del pasado cuando los ucranianos colaboraron con los nazis alemanes en la masacre de judíos. Hoy vemos en sus tropas símbolos nazis, aunque traten de ocultarlo. En el contexto de los actuales conflictos en Israel y Ucrania, hay preocupaciones desde el Pentágono de que Estados Unidos pueda mantener su ayuda militar a ambos. Desde el gobierno aseguran que tienen que proteger sus intereses y que por eso sí podrán hacerlo. Pero hay críticas de que podrían quedarse con pocos recursos para defender a su propia nación. En el Congreso, el pedido de armas para Kiev está estancado por esa misma preocupación. Ahora el presidente de Ucrania busca comparar los ataques de Hamas con Rusia. Dijo que entienden lo que significa un ataque terrorista, pero él exige que los líderes de los países de la OTAN no alejen su atención y no pasen a apoyar solo a Tel Aviv. Aunque el pasado no determina el futuro de una nación, es preocupante que los mismos nazis aprobaban las acciones de los ucranianos contra los judíos. De lo que hay registros oficiales, quemaron sinagogas, arrestaron y asesinaron a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Los mismos sobrevivientes cuentan que fueron llevados a un campo de concentración por alemanes y por policías nacionalistas ucranianos. Cuentan que muchos fueron fusilados. También los soviéticos reportaron. Ellos dicen que los nacionalistas ucranianos masacraron a judíos, checos, polacos y otras minorías étnicas, que perseguían a la población prosoviética con especial hostigamiento contra los judíos. Ahora vamos a seguir viendo estos símbolos que siguen siendo utilizados por los nazis ahora. Dentro de las tropas ucranianas, el batallón Azov las utilizaba hasta en sus cuerpos. El presidente Zelensky publicó imágenes de soldados con simbología nazi.
Muchos fueron parte de manifestaciones en Ucrania donde se mostraban fotos de conocidos colaboradores nazis como Stepan Bandera. Todo esto mientras algunos países europeos como Polonia han pedido a Ucrania que no alaben la imagen de figuras nazis que hicieron tanto daño a su pueblo. Palestina denuncia un ataque israelí contra un hospital en la Franja de Gaza que dejó centenares de muertos. Israel rechaza su responsabilidad y acusa del suceso al movimiento Yihad Islámica. Rusia y Emiratos Árabes Unidos han pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar esta tragedia. Se trata de un ataque sin precedentes. Las imágenes que se han conocido son aterradoras y muestran la crudeza de lo que sería un ataque aéreo de Israel contra un hospital en Gaza que deja centenares de muertos y miles de heridos. Autoridades de salud de Palestina han confirmado que las víctimas son civiles que estaban allí refugiándose o buscando atención médica. Tras este hecho surgen ya algunas reacciones. Desde Palestina han dicho que Israel cometió una terrible masacre militar al atacar un hospital en Gaza. Por su parte, Israel rápidamente dijo que este no es un ataque suyo. Escuchemos. Quiero hacer un anuncio sobre los hechos ocurridos en el hospital en Gaza. Puedo confirmar que un análisis de los sistemas operativos de las fuerzas de defensa israelí indica que una serie de cohetes fue lanzadas por los terroristas en Gaza. Esos proyectiles estaban pasando por las proximidades del hospital Al-Hali Al-Madi en el momento en que fue impactado. Tenemos a nuestra disposición varias fuentes de inteligencia que señalan que la Yihad Islámica es responsable de este fallido lanzamiento de misiles que golpeó al hospital en Gaza. Ante esas declaraciones, el grupo Hamas ha señalado que Estados Unidos es responsable de los crímenes de Israel en la Franja de Gaza. Mientras que Hezbollah ha hecho una contundente advertencia, ha señalado que el miércoles será un día de ira sin precedentes contra Israel. Entre tanto, ya surgen otras reacciones desde otros lugares del mundo. Rusia y Emiratos Árabes Unidos solicitan una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el ataque al hospital en Gaza. Finalmente, desde Jordania anuncian que se cancela la cumbre con Joe Biden sobre la situación en Gaza, pues dicen que no tiene sentido tras este ataque. Las reacciones internacionales a esta tragedia no se han hecho esperar. Numerosos países, incluidos latinoamericanos, han condenado enérgicamente el ataque y piden el cese de las hostilidades. El bombardeo al hospital generó una ola de indignación, sobre todo en el mundo árabe, que ha desencadenado en protestas masivas alrededor de las sedes diplomáticas de Israel. El bombardeo total en la Franja de Gaza, que como sabemos ha dejado centenares de muertos, está causando, como era de esperar, un gran número de reacciones a nivel internacional. Estas reacciones llegan a modo de comunicados o de declaraciones, pero también a modo de protestas sobre el terreno, sobre la calle y sobre todo en el mundo árabe, donde países como por ejemplo Jordania, Túnez, Siria, Irán, Líbano y otros tantos pues comenzaron a verse protestas tras ese ataque al hospital en Gaza. Muchas de esas manifestaciones se congregaban frente a las embajadas de Israel, otras también frente a las embajadas estadounidenses, como por ejemplo fue el caso de las manifestaciones en Jordania. En Turquía también se han producido protestas y Israel ha pedido a sus ciudadanos que abandonen ese país de manera inmediata por temor a represalias. También se han celebrado manifestaciones y vigilias en otras partes del mundo, como por ejemplo en ciudades estadounidenses o también en capitales europeas. Además, países como Líbano o Irán también han decretado luto nacional tras ese ataque. Otros como Emiratos Árabes, Qatar, Egipto, Argelia o incluso Jordania pues también emitieron comunicados condenando la masacre del hospital. Desde la Unión Europea lamentan que una vez más son los civiles los que pagan el precio más elevado. En esta línea se mostraba el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el español Josep Borrell, quien pidió que se establezca claramente la responsabilidad del ataque al hospital para que precisamente sus responsables puedan rendir cuentas ante la justicia. Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, responsabilizó al Estado de Israel del ataque y pidió a la comunidad internacional que ponga fin a la brutalidad sin precedentes que está ocurriendo en la Franja de Gaza. También hay reacción desde Estados Unidos, quien insta
a Israel en estos momentos a respetar las leyes de la guerra. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, califica de horrible, de inaceptable y de ilegal el ataque israelí a ese hospital en la Franja de Gaza. Por su parte, Venezuela, vamos a repasar algunas reacciones desde Latinoamérica. Venezuela expresó su repulsa contundente por el ataque que el Estado de Israel cometió contra el hospital Al-Ali en la Franja de Gaza. En la misma línea se mostraba a Cuba, quien condenaba enérgicamente el ataque que ha dejado, decían esas palabras, cientos de muertos y heridos en ese hospital en Gaza. Por su parte, la Unión Africana aseguraba que atacar un hospital considerado, recordaba, como un refugio seguro, según el derecho internacional humanitario, es un crimen de guerra. La comunidad internacional, aseguraban desde la unidad africana, debe actuar ahora. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, aseguró que ve con horror las noticias que surgen de Medio Oriente, mientras recordaba las tesis expresadas repetidamente por el expresidente estadounidense Barack Obama, quien decía en su momento que gracias a la política estadounidense el mundo sería mucho más seguro. Ahora todos vemos cuánto más seguro es, observaba María Zakharova. Así pues, reacciones que llegan desde todos los rincones del mundo tras ese ataque al hospital en Gaza que ha dejado cientos de civiles muertos y heridos. Portavoz de Hamás denuncia que Estados Unidos dio luz verde al ataque contra el hospital en Gaza. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia ha ido más allá, ha dicho que es un crimen de guerra y que las responsabilidades finales recaen en quienes financian las guerras. ¿Coincide usted con esta declaración? Sinceramente creo que incluso se pueden quedar cortas. El genocidio que ha venido cometiendo el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino tiene ya más de 7 décadas. Y lo que hoy ha sucedido es la muestra máxima de su barbaridad. Esto es un atentado contra el derecho internacional, un atentado contra los derechos humanos, contra todos los convenios, el convenio de Ginebra, pero por sobre todo es un atentado contra la vida misma. Creo que hoy quedó al desnudo en la realidad del Estado sionista de Israel como un Estado genocida y definitivamente es el momento en el que el mundo debe parar y decir hasta aquí. Alto al genocidio en Gaza. Las escenas que hemos visto hoy son sumamente dolorosas y para mí como madre es insoportable el dolor de cada una de las imágenes que están llegando hoy desde Palestina y de verdad que no comprendo la hipocresía de algunas de esas naciones de Occidente, empezando por el propio gobierno de los Estados Unidos y sus gobiernos títeres de la Unión Europea, que siguen sin asumir posiciones frontales porque ciertamente han sido ellos quienes han venido sosteniendo este genocidio durante más de 7 décadas y yo creo que hoy ya no tienen argumentos para seguir escondiendo que lo que han estado sosteniendo es la barbarie misma contra la vida. Así que creo que todas las expresiones que podamos decir hoy son poco ante los sentimientos que nos genera y lo que nos debe generar lo acontecido hoy en la Franja de Gaza. Jordania ha cancelado la visita de, esta cumbre que se tenía prevista con el presidente Biden sobre la situación en Gaza. Sin embargo, sabemos que el presidente Biden va a viajar a Israel finalmente. ¿Qué busca Estados Unidos con esta visita, sobre todo tomando en cuenta este lamentable suceso? ¿Cuál es el objetivo real del presidente Biden con esta visita que hace a Israel? Tristemente a lo que ha estado jugando Estados Unidos con su ejército imperialista, la OTAN, es a llevar al mundo entero a la guerra con tal de defender lo que aún queda en pie de su viejo mundo unipolar. Así que dudamos de cualquier buena intención que pueda tener el presidente Biden en esta reunión con Israel. Quizás pueda pedirles un poco de mesura para tratar de seguir escondiendo las acciones genocidas que comete el sionismo en el mundo, pero lo cierto es que pensamos que va a ir a
seguir azuzando el conflicto, porque abrir otro frente de guerra ahora en el occidente de Asia, pues seguramente está entre los objetivos de un imperio en decadencia que está buscando llevar al mundo entero a la guerra, y que así como generó este conflicto en Ucrania, ahora está abriendo un nuevo frente en el Medio Oriente, y seguirá así porque está, como te dije, llevando el mundo entero a la guerra antes de